En la década de 1990, una serie de sucesos vinculados a la Segunda Guerra Mundial provocó un terremoto en la opinión pública italiana. En 1994, un grupo de periodistas descubrió que un excomandante de las SS, Erich Priebke, disfrutaba de una vida apacible en Argentina desde hacía 40 años, sin nunca haber pagado por sus aberrantes crímenes. A partir de entonces, la sociedad italiana exigió que el oficial nazi fuera extraditado a su país para poder ser juzgado de acuerdo a la ley. Al mismo tiempo, la justicia citó a Karl Haas, un ex espía del Tercer Reich que ahora era un anciano de 84 años. Haas había sido un colaborador de Priebke, así como uno de los miembros más inescrupulosos del servicio de inteligencia de Hitler, y en sus años de mayor poder fue responsable de la deportación de cientos de personas a los campos de concentración. A Haas se le ofreció un acuerdo sumamente benigno. Tenía que delatar a Priebke y a cambio recibiría inmunidad legal, escapando a la condena por sus propios delitos. El ex espía aceptó el trato y fue puesto en custodia en un hotel en Roma, vigilado por 2 agentes de policía. Sin embargo, un día antes de ofrecer su testimonio, Haas tuvo un cambio de parecer y decidió que no diría nada que perjudicara a Priebke. De esta manera esperó al anochecer cuando todos dormían y subió a la terraza del primer piso para fugarse. Tan solo tenía que buscar la forma de bajar hacia la calle y escaparía de la justicia para siempre. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca del espía nazi Karl Haas y sus crímenes. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Karl Haas nació el 5 de octubre de 1912 en Kiel, al norte de Alemania. En su juventud se vio atraído por los ideales del nazismo y las posibilidades de ascenso social que ofrecía el movimiento político de Hitler. En 1934 se unió a la SD, el temible servicio de inteligencia de las SS, y allí comenzó una exitosa carrera en el mundo del espionaje. Por aquel entonces el director de la SD era Reinhard Heydrich, uno de los principales jerarcas alemanes, quien estableció que el principal objetivo de la organización debía ser vigilar a todos y cada uno de los habitantes del Tercer Reich. Haas inmediatamente se destacó entre los demás agentes por su talento para el engaño y por sus métodos despiadados, que le valieron la promoción al rango de capitán. En 1943, las tropas de la Alemania nazi ocuparon Italia, y este fue el momento en que Karl Haas alcanzó sus mayores cuotas de poder. Sus superiores le asignaron la tarea de montar una red de operadores de radio y espías con la misión de sabotear las operaciones militares que los aliados realizaban en el país. Al mismo tiempo, Haas colaboró estrechamente con el comandante de las SS, Herbert Kappler, a quien ayudó a detener a los judíos residentes en Italia. El espía fue responsable de la captura de aproximadamente 1000 judíos que fueron deportados hacia el campo de concentración de Auschwitz. Uno de los operativos más importantes dirigidos por Karl Haas fue la detención de la princesa Mafalda de Saboya, la hija del rey italiano Víctor Manuel III. Adolf Hitler guardaba un inmenso rencor hacia la princesa, ya que consideraba que hacía todo lo posible por poner trabas en el esfuerzo bélico contra los aliados. De hecho, en una ocasión se refirió a ella como el ave carroñera de la familia real, una expresión que fue secundada por Joseph Goebbels. En 1943, los jerarcas del Tercer Reich ordenaron a Haas arrestarla y enviarla a Alemania. Para cumplir con su cometido, el espía aprovechó una ocasión en la que Mafalda se encontraba viajando por Bulgaria. Haas se comunicó con la princesa y le pidió que se dirigiera urgentemente a la embajada alemana, ya que su esposo le había dejado un importante mensaje. Mafalda cayó en la trampa y apenas ingresó al edificio fue detenida bajo el cargo de actividades subversivas. Su destino final fue el campo de concentración de Buchenwald, donde poco tiempo después fue gravemente herida en un bombardeo de los aliados. La princesa falleció cuando los médicos intentaron amputarle un brazo infectado. De todos los crímenes cometidos por Haas, el más aberrante fue la masacre de las fosas ardeatinas, ocurrida el 24 de marzo de 1944. Un día antes, un pequeño grupo de partisanos, enemigos del fascismo, había colocado una bomba en plena Roma en un cuartel ocupado por militares alemanes. La explosión se cobró la vida de casi 30 soldados de la Wehrmacht, mientras que los perpetradores lograron huir sin ser atrapados.
Cuando Hitler se enteró del atentado, enloqueció de furia y dio instrucciones para cobrarse una venganza tan sangrienta que ningún otro partisano se atreviera a atacar a sus hombres otra vez. Por cada alemán asesinado debían ser ejecutados 10 italianos. La matanza fue organizada por el comandante Herbert Kappler, que preparó una lista con los nombres de 335 personas a eliminar, las cuales fueron extraídas de las cárceles romanas. Los condenados eran judíos, presos políticos y prisioneros de guerra. Los encargados de concretar la masacre fueron Karl Haas y el oficial de las SS Erich Priebke, que condujeron a los sentenciados hacia las fosas ardeatinas, unas minas abandonadas en las afueras de Roma. Los hicieron entrar a las cuevas en grupos de a 5 y todos ellos fueron ejecutados de disparos en la nuca. El propio Haas asesinó personalmente a 2 civiles. Cuando los cadáveres terminaron de apilarse en el interior, ordenaron dinamitar la entrada a las minas y dejar los cuerpos sellados dentro. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Haas fue capturado por Estados Unidos, pero en vez de ser juzgado por sus crímenes, fue empleado como espía por el ejército norteamericano. El único oficial sentenciado por la matanza de las fosas ardeatinas fue Herbert Kappler. En la década de 1990, cuando se descubrió que Erich Priebke vivía tranquilamente en Argentina, el gobierno italiano ordenó su extradición para juzgarlo por su rol en la masacre. Karl Haas fue convocado para testificar en su contra y contar todo lo que había ocurrido en las minas, a cambio de gozar de inmunidad legal. Si bien el ex espía aceptó el trato, por alguna razón desconocida, un día antes de declarar, se arrepintió y decidió escapar del hotel en donde era custodiado. A las 4 de la mañana se dirigió a la terraza del primer piso e intentó descender por un escaparate hasta la calle. Su avanzada edad le jugó en contra y terminó cayendo desde una elevada altura. Se fracturó una pierna y la pelvis e inmediatamente fue encontrado por oficiales de seguridad, quienes lo enviaron a un hospital. Una vez internado, Haas terminó testificando en contra de Priebke y confesando que él también había disparado a 2 personas en las fosas ardeatinas. Intentó evadir su responsabilidad alegando que solo estaba siguiendo órdenes, pero la justicia consideró que la excusa no era válida. Tanto Haas como Priebke fueron sentenciados a prisión perpetua, aunque en consideración con sus estados de salud, se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario. El ex espía pasó sus últimos años de vida en soledad, recluido en una casa en Castel Gandolfo, cerca de Roma. Las pocas personas que continuaron visitándolo afirmaron que hablaba poco y que nunca mencionaba hechos del pasado. Su rutina diaria consistía en leer libros, mirar televisión y dar algún paseo cuando conseguía autorización. Falleció el 21 de abril de 2004 a los 92 años de edad. De esta manera llegó a su fin la vida de Karl Haas, uno de los mayores criminales de guerra de la Alemania nazi. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿por qué crees que Karl Haas se arrepintió a último momento e intentó escapar? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.